Esta práctica tiene referencia al proceso de clasificación de elementos dentro de una imagen. Recuerden que hasta aquí lo que hemos venido trabajando fundamentalmente hablaba de mejorar la imagen, de adecuarla para que en un proceso posterior se pudiera hacer la identificación de los elementos más importantes que hacen parte de la imagen. Para eso tendríamos que iniciar con abrir una de las bandas de la imagen de trabajo que ustedes tienen. La abrimos en escala de grises y una vez abierta, fíjense que en este caso esta imagen que ustedes están trabajando pues tiene distintos elementos que uno pudiera en alguna medida identificar dentro de la imagen que no son parecidos entre ellos. Entonces aquí tengo un elemento, más o menos toda esta zona compone un elemento. Áreas como estas que se ven distintas componen otro tipo de elemento. Áreas como estas componen otro tipo de elemento y ya en ese caso llevaríamos tres distintos elementos. Entonces el propósito es iniciar diferenciando dentro de la imagen grandes elementos o grandes coberturas, de tal suerte que pudiéramos diferenciarlas por sí solas y que fueran evidentemente a la vista diferentes. Para efectos de esta clasificación, lo que ustedes deberán hacer inicialmente es tratar de identificar cuáles son los valores que caracterizan cada uno de los elementos que ustedes están ubicando. Recuerden que por ejemplo dijimos que este era un elemento distinto, que por acá podríamos tener en esta zona un elemento distinto y que por acá tendríamos otro elemento distinto. Al menos de primera vista pues al menos tenemos tres grandes elementos. Para efectos de la clasificación de la utilización posterior de ILWIS para hacer este trabajo, recuerden que lo que ustedes deben identificar son los valores superiores, es decir, el mayor valor que alcanza en términos de niveles digitales la clase o categoría que estamos identificando. En este caso, si ustedes se fijan, los valores están más o menos alrededor de entre 35 máximo 40. Entonces podríamos decir que el valor máximo, el límite superior en términos del nivel digital que toma este sector de aquí, pudiera ser por ejemplo 40. Hacemos exactamente lo mismo para el otro gran elemento, para la otra clase de cobertura o elemento que hay dentro de la imagen, y en ese también identificamos cuál es el valor superior o el mayor valor del nivel digital que se encuentra. Fíjense que puede estar por ahí alrededor de 65, 70. Por acá en esta zona toma algunos valores de pronto más elevados, entonces dejémoslo por ejemplo en 80. La idea es que para cada una de las coberturas yo trato de identificar cuál es el mayor valor de nivel digital que toma, para tratar de considerar que esos mayores valores son los límites entre una categoría y otra, o sea, lo que hace diferente una zona como esta de una zona como esta y de una zona como esta. A partir de esa clasificación, ustedes pueden empezar entonces a utilizar el software para que él mismo haga un procesamiento que se llama slicing, a través del cual podemos identificar como si se tratara de un mapa los distintos elementos que en el ejercicio previo visual que acabamos de hacer pues ustedes inicialmente identificaron, pero la idea es que ya esta imagen se vea como un mapa y para eso requerimos entonces aplicar ese procedimiento en el cual el primer trabajo ya ustedes entonces lo han hecho, que es establecer esa clasificación y hacer una identificación de los valores de nivel digital que marcan el límite superior de cada una de estas clases. En el caso de utilizar, en el caso en que se vaya a empezar a utilizar ILWIS, el elemento fundamental es, repito, tener claro los distintos elementos
que hay dentro de la imagen, las distintas clases de elementos que hay dentro de la imagen, para efectos de poder empezar. En el caso particular de esta práctica, ustedes deben identificar al menos 5 distintos elementos dentro de la imagen, grandes elementos dentro de la imagen, que al final, repito, se puedan ver como si fueran fracciones dentro de un mapa, para poder diferenciar en cada caso lo que hay dentro de la imagen. Una vez identificamos esos límites superiores para 5 categorías, 5 elementos grandes, pues iniciamos ya el procedimiento. Ustedes identifican esos valores en una tabla, por ejemplo, para que no lo olviden, y al frente de cada valor dicen a qué tipo de elemento corresponde. No sé, pueden hablar de agua o de bosque, lo que ustedes visualmente crean que se encuentra allí. Una vez hecho